Asesinos delirantes. Al extremo. Quería que le disparara. Motivados por convicciones irracionales. Atormentados por voces. Controlados por sus propias fantasías retorcidas. Existe una escala para medir los comportamientos más oscuros del ser humano. Los actos de maldad. Mide la mente criminal y el crimen. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie, los forenses tienen una herramienta para determinar cuál es el peor perfil de un psicópata. Delirios. Los delirios pueden llevar al crimen. En Santa Cruz, California, Herbert Mullin creía que podía prevenir terremotos asesinando. Mató a 13 personas. Diana Dyle, madre de 2 hijos, estaba convencida de que le perseguían los nazis. Mató al que creía uno de ellos. En Missouri, la adicción a las drogas de Eric Weisslein le provocó fantasías paranoicas que le llevaron a matar. Se desconoce el número de víctimas. Estos asesinos tienen un motivo común: delirios. Creencias falsas causadas por percepciones distorsionadas. Sus delirios les llevan a actos inesperados y malvados. Pero no todos los actos son iguales. El Dr. Michael Stone es psiquiatra forense en la Universidad de Columbia y diseñó la escala de maldad de 22 niveles. Cuanto más atroz sea el acto y más racional la mente, más arriba estará el asesino en la escala del Dr. Stone. La escala me ayuda a navegar por el oscuro mundo del crimen violento. El Dr. Stone investiga la mente de los asesinos. ¿Cuáles son las características de la personalidad? ¿Cuántos de ellos tienen predisposición para la enfermedad mental? La esquizofrenia aumenta la posibilidad de actos violentos. Libertad para siempre. La mayoría de asesinos con delirios ocupa un rango estrecho en la escala. Su posición se determina por el origen e intensidad de su delirio. La escala distingue entre las mentes dominadas por la locura y aquellos que contribuyen a su enfermedad con sus propios actos. Para colocar a cada asesino en la escala, el Dr. Stone examina la evolución de sus delirantes creencias, comenzando por el caso de Herbert Mullin. Nunca habíamos tenido algo así en Santa Cruz, y pido a Dios que jamás lo volvamos a tener. En 1973 encontraron muertos a 4 adolescentes que estaban de acampada, todos con un disparo en la nuca. Creo que la gente está nerviosa. No saben exactamente lo que tenemos aquí. Los 4 fueron parte de una serie de asesinatos. Entre las víctimas, un autoestopista, un cura y una madre con sus hijos. Los investigadores encontraron un sospechoso sorprendente, Herbert Mullin, brillante estudiante y deportista, considerado por sus compañeros como alguien que seguramente triunfará. Aparentemente, los crímenes de Herbert Mullin parecían no tener planificación ni relación, pero para él tenían mucho sentido. Mullin creía que recibía mensajes telepáticos que le ordenaban matar para salvar las vidas de miles de personas. ¿Cómo pudo convertirse un joven prometedor en un asesino delirante? El Dr. Stone se sumerge en el pasado de Mullin. Herbert Mullin nació en una familia de clase media el 18 de abril de 1947 en San Francisco, California. Su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial, era estricto pero cariñoso. Mullin era creyente y ejercía de monaguillo.
En secundaria era popular y brillante. Quería ser ingeniero. Pero entonces sucedió una tragedia. Su mejor amigo murió en un accidente de coche. Mullin creó un altar para su amigo y se obsesionó con la reencarnación. La muerte de su mejor amigo es un momento decisivo en la vida de Mullin. Es normal que un suceso traumático aumente la predisposición para una enfermedad mental y ayuda a que los síntomas aparezcan. Este parece ser el caso de Herbert Mullin. Desde este momento su vida empezó a cambiar. De hecho, la vida de Mullin no solo cambió, sino que se convirtió en una pesadilla. Perfil de un psicópata. Perfil de un psicópata. Hasta que cumplió los 18, Herbert Mullin disfrutaba de una cómoda vida de clase media. Era un deportista popular, estudiante de secundaria y quería hacer la carrera de ingeniería en la universidad. Pero su vida empezó a descontrolarse cuando su mejor amigo perdió la vida en un accidente de coche. En 1968, Mullin dejó la universidad y empezó a experimentar con drogas alucinógenas. Protestó contra la guerra de Vietnam y se hizo objetor de conciencia. Eso decepcionó a su padre, héroe de guerra. Comenzó a comportarse mal. Cuando cenaban en familia, imitaba a su cuñado. Y le copiaba cada movimiento. Poco después, Mullin entró en una clínica mental y le diagnosticaron esquizofrenia. El pronóstico era débil. Antes de explorar el delirio y los crímenes de Herbert Mullin, debemos entender la esquizofrenia, la misteriosa enfermedad que está empezando a transformar su mente. La esquizofrenia afecta al 1% de la población mundial. Está basada biológicamente en el cerebro y priva a algunas personas de la habilidad de pensar y relacionarse racionalmente con otros. En el caso de Herbert Mullin, la esquizofrenia convirtió una mente privilegiada en un asesino en serie. Nuevos avances científicos permiten a los investigadores saber más sobre el cerebro del esquizofrénico. Es un misterio lo que sucede en el cerebro cuando la esquizofrenia aparece. El doctor Paul Thompson es neurólogo en la Universidad de California, en Los Ángeles. Una cosa que nos interesa es hacer un escáner a los esquizofrénicos para intentar entender lo que pasa en sus cerebros cuando sufren delirios, psicosis y alucinaciones. Con la resonancia magnética, Thompson hizo un escáner al cerebro de 12 pacientes esquizofrénicos durante 5 años. Gracias a estos análisis, el Dr. Thompson esperaba crear un mapa visual del impacto de la esquizofrenia en el cerebro. El primer escáner a los pacientes fue poco después de ser diagnosticados. Esto es cuando el paciente muestra los primeros signos de oír voces y tiene sensaciones irracionales. La falta de habilidad para entender si estos sonidos son reales o si están en su cabeza. Thompson realizó un importante descubrimiento. Cuando empezamos, creíamos que los cambios eran psicológicos, pero vimos que el cerebro tenía pérdida de tejido. Cuando un paciente tiene por primera vez signos de alucinaciones y delirios, es que están perdiendo tejido cerebral. En el primer año de enfermedad, los pacientes analizados perdieron el 5% de su tejido cerebral. 2 años después les hicieron otro escáner que reveló una progresión brutal.
La mayor sorpresa es que aunque el daño empieza en la parte trasera del cerebro, hay una avalancha de pérdida de tejido cerebral que llega hasta la parte frontal. Así que lo que ves aquí en rojo es pérdida de cerebro que avanza como un incendio forestal. Las últimas imágenes, después de 5 años, revelaban que el daño había llegado al lóbulo frontal, que controla buena parte de nuestra función cognitiva. Y esta es la zona que da sentido a las percepciones que uno tiene. Así que cuando la pérdida de tejido avanza, comenzaremos a tener pensamientos equivocados. Puedes tener delirios sobre quién eres o no entender lo que sucede en el mundo. Tras 5 años con la enfermedad, terminas con un déficit del 25%. Una cuarta parte del tejido cerebral se pierde con la esquizofrenia. Estas células del cerebro nunca se recuperan. Los descubrimientos del Dr. Thompson ayudan a comprender la acción física de la esquizofrenia en el cerebro y cómo puede llevar a delirios paranoicos. Para Herbert Mullin, el diagnóstico marcó el inicio de lo que se conoce como un patrón de cambios de conducta. Los delirios de Herbert Mullin reflejan la progresión de la esquizofrenia. Cuando se le diagnostican, su mente se fractura cada vez más. Se aísla de su familia y comienza a tener pensamientos realmente malvados. En 1971, Mullin comenzó a oír voces, y sus amigos empezaron a sospechar de él. Llegó a creer que le habían lavado el cerebro para que se hiciera objetor de conciencia. Te han manchado la cabeza con sus drogas. Son las drogas las que te hacen pensar eso. Mullin adoptó una vida más sana y empezó a practicar boxeo varias horas al día. Creía que recibía mensajes telepáticos que le daban acceso a información secreta. Como muchos esquizofrénicos, a Mullin le cuesta entender el mundo de su alrededor. Coge una serie de hechos sin aparente relación y describe algo con sentido. Cuando la enfermedad avanza, empieza a formar un delirio complejo y mortal. Mullin investigó obsesivamente la vida de Albert Einstein y descubrió algo que le pareció asombroso. La muerte de Einstein y el terremoto de San Francisco en 1906 sucedieron el mismo día, 18 de abril, el cumpleaños de Mullin. Los terremotos se convirtieron en su nueva obsesión. Estudió sismografía y los índices de mortalidad. La joven mente prometedora había encontrado una rara conexión. Estaba convencido de que podía detener terremotos simplemente matando. Poco después de su primer asesinato, un vagabundo al que mató a palos en una carretera de California, Mullin recogió a un autoestopista y lo apuñaló. Después llevó el cuerpo al bosque y lo diseccionó. Su salvajismo fue en aumento. Entró en una iglesia el día de Todos los Santos y escuchó la voz de su padre incitándole a matar. Quiero que mates a alguien. Se acercó al confesionario y apuñaló al sacerdote. Nadie sospechaba todavía de Herbert Mullin. Los esquizofrénicos experimentan episodios de realidad distorsionada. Los primeros asesinatos de Mullin ocurren en esos episodios. Después se estabiliza y siente un conflicto interior. Tiene remordimientos por los asesinatos, pero cree que debe seguir matando para evitar terremotos. Mullin encontró una solución. Si podía ir a Vietnam, continuaría matando y evitaría los terremotos. Intentó alistarse en los marines, pero los antecedentes por consumo de drogas lo impidieron. Mullin estaba desolado. Culpó al amigo que le pasaba la droga, así que apuñaló al amigo y a su mujer.
Las voces no desaparecieron. Mullin oía a personas que le pedían que les matara. Mató en otras 7 ocasiones. El 13 de febrero de 1973, un hombre que regaba su jardín fue asesinado por Mullin. Poco después le arrestaron, 4 meses y 13 víctimas después de que comenzara a matar. El delirio de Mullin lo abarcaba todo. Cada información que recibía la convertía en algo complejo para adecuarlo a sus creencias. Hay un factor que parece que desembocó la locura. Tenía alucinaciones con que le daban órdenes, voces que le pedían algo concreto. Mullin oyó la voz de su padre ordenándole matar. En Santa Cruz, California, Herbert Mullin ha sido acusado de disparar a 6 personas en las últimas 3 semanas. No pudo alegar demencia como defensa y le declararon culpable de 10 asesinatos. Cumple cadena perpetua en California. El Dr. Stone debe tener en cuenta los delirios, las voces y los crímenes de Herbert Mullin antes de colocarle en su escala de maldad. Los asesinos con la mente sana que han cometido esta clase de crímenes corresponden al nivel 16. Múltiples actos depravados. Pero creo que los delirios y alucinaciones de Mullin son un factor atenuante. Empañan su mente y le quitan cierto grado de responsabilidad sobre sus actos. Lo coloco en el nivel 13, asesinos psicóticos y delirantes. Las voces u otras alucinaciones auditivas son comunes en la esquizofrenia. Pueden jugar un papel importante a la hora de distinguir las percepciones y, en casos extremos, actos brutales. ¿De dónde vienen estas voces? Es un síntoma fascinante y una enfermedad problemática. La doctora Ford es neuróloga en la Universidad de Yale. ¿Cómo es posible que puedas oír algo que no ha pasado y que puede ser tan real? Que aunque no haya pruebas de que existe, tú piensas que existe. La doctora Ford estudió los cerebros de 24 pacientes esquizofrénicos y de 25 personas sanas para buscar la causa de las alucinaciones auditivas. Hacía hipótesis sobre su habilidad o no con el sistema sensorial básico. Para probar su teoría, la doctora Ford observaba su actitud mientras hablaban. Los sujetos del análisis solo podían pronunciar una frase simple. Un electroencefalograma registró su actividad cerebral. Justo antes de un control del habla, vemos esta ráfaga de actividad neuronal. 150 milisegundos antes de hablar, el cerebro dice, vale, vamos. La doctora Ford observó algo diferente en los cerebros de los esquizofrénicos. No tienen esta actividad neural. ¿Ve conexión entre esto y las alucinaciones auditivas? Descubrimos que quienes tienen menor sincronía neuronal antes de hablar tienen más probabilidades de sufrir alucinaciones auditivas. La doctora Ford cree que esta falta de actividad representa un fallo en el sistema cerebral. Creemos que esta ráfaga de actividad neural prepara al cerebro para lo que va a vivir. Es una manera de decir, vas a oír tu propia voz. Viene de ti mismo, no viene del exterior. Si el sistema está roto, puede causar que los esquizofrénicos interpreten sus experiencias interiores como voces del exterior. Creo que lo que les sucede es que estos viejos recuerdos o experiencias están saliendo a flote. Y la diferencia entre tú y alguien con esquizofrenia y alucinaciones auditivas es que tú sabes que viene de tu interior y ellos eso no lo saben. Estas alucinaciones auditivas ordenaban a Mullin que matara.
Pero no era el primer ni el último criminal atormentado por voces. Ed Gein oyó la voz de su madre muerta y creyó que podía devolverla a la vida. Guardaba esquelas del periódico y empezó a esconder trozos humanos en el jardín. Incluso hacía vestidos con la piel de los muertos y objetos con los huesos. De la depravación pasó al crimen en los años 50. Gein admitió haber matado a 2 mujeres. Dijo que se parecían a su madre muerta. Como se le consideraba loco, el Dr. Stone lo coloca en el nivel 13 de su escala de maldad. Richard Chase, conocido como el vampiro de Sacramento, oyó una voz que le dijo que se moría. El joven de 27 años creía que debía beber sangre para mantenerse con vida. Empezó a matar y a comer pequeños animales. Luego pasó a los humanos. Chase asesinó a 6 personas, incluidas una embarazada, una madre y su hijo. Se bebió su sangre. Debido al salvajismo de sus crímenes, el Dr. Stone le coloca por encima de Gein, en el nivel 17. Gary Heidnik creía que oía la voz de Dios. Le ordenó que fundara una iglesia. Se autoproclamó obispo. El objetivo de su congregación era repoblar la tierra con sus hijos. Secuestró a mujeres y las retuvo en el sótano. Luego las violó y torturó durante días. Cuando no conseguían quedarse embarazadas, las mataba. La elaborada planificación de los crímenes de Heidnik y la tortura de sus víctimas lo distingue de otros asesinos delirantes. El Dr. Stone le coloca en el nivel más alto de su escala, el 22. El salvajismo de asesinos como Gary Heidnik nos obsesiona. Pero en un giro sorprendente, resulta que la mayoría de asesinos delirantes no son necesariamente los más malvados. Perfil de un psicópata. 12 de junio de 1997. Austin, Texas. 911 del condado de Williamson. ¿Cuál es su emergencia? Hola, soy Diana Dyle. ¿Podrían venir a Columbia Falls número 8503? ¿Qué ocurre? Hay un muerto. Diana Dyle, madre de 2 hijos, ha llamado a la policía. ¿Cree que ha sido por causas naturales? No. No toque nada. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Vale, adiós. Momentos antes, Dyle había disparado a su compañero de piso, Jack Ferris. Mientras este yacía sobre un charco de sangre, Dyle preparó una taza de café y esperó tranquilamente a la policía. ¿Cómo se convierte una madre cariñosa en una fría asesina? Para contestar a esto, el Dr. Stone observa el pasado de Diana Dyle. En Los Ángeles, durante la década de los 50, Diana Skidmore parecía una niña perfecta. Inteligente y bien educada, mostraba pasión por los animales. Se casó con el amor de toda su vida, George Gallo, y la pareja tuvo 2 hijos. Pero en 1979, Diana Gallo tuvo un aborto y su mente empezó a desvariar. Las experiencias traumáticas pueden causar una ruptura con la realidad o psicosis. Las dolorosas experiencias podrían haber convertido un episodio psicótico en una enfermedad mental. El marido de Diana notó su cambio. Se volvió ansiosa e irracional. Creía que su vida estaba en peligro y que la perseguían los nazis.
La hospitalizaron y diagnosticaron esquizofrenia. Pero Diana, convencida de que no era una enferma mental, dejó de tomar la medicación. Creía que los chicos estaban en peligro y les obligó a llevar pulseras como amuleto para protegerles de los asesinos nazis. Cuando George Gallow descubrió que imponía sus delirios a los hijos, pidió el divorcio. Diana se mudó y encontró un compañero de piso. Al negarse a aceptar su enfermedad mental y a seguir el tratamiento, Gallow perdió lo que más intentaba proteger, su familia. Sin medicación y sin un sistema de apoyo, sus delirios aumentaron y se intensificaron. Diana creía que trabajaba con la CIA para seguir a sus perseguidores. Para preservar su identidad, se cambió el apellido de Gallow a Dyle. Su principal perseguidora era una mujer imaginaria llamada Cheryl Thompson, a quien Diana dijo que trabajaba bajo la protección de la Casa Blanca. Diana veía conexiones por todas partes. Creía que su compañero de piso, el empresario Jack Ferris, también formaba parte del grupo que la perseguía. Dyle escribía cartas compulsivamente a mucha gente, amigos y familia, congresistas y senadores, al FBI. Algunos días escribía hasta 20 cartas. Habéis negado a mis hijos, a su propia madre. Lo pasarán fatal. Son capaces de matarme. Me da miedo salir. Pero esto es algo muy serio. Cheryl Thompson y Dale son asesinos en serie. Dale muestra síntomas de hipergrafía, la necesidad compulsiva de escribir. Canaliza sus delirios en la escritura. Cuando nadie responde a sus gritos de ayuda, los delirios alcanzan nuevas cotas. Diana Dyle estaba convencida de que su compañero de piso la había envenenado y que se estaba muriendo lentamente. Ferris desconocía sus sospechas. Dyle nunca había mostrado ninguna preocupación. Es más, cocinaba cariñosamente. Como tenía miedo de que fuera a por sus hijos, Diana decidió que debía pararlo. Una mañana que leía el periódico, se le acercó, le apuntó al pecho y disparó. Cuando llegó la policía, Diana admitió el crimen. Escribió una enigmática confesión de 13 páginas en la que divagaba y revelaba la profundidad de sus delirios. Me preocupan mis hijos. Los miembros de este grupo me han alejado de ellos. Lo mejor que puedo hacer es eliminar una de las amenazas para ellos, y eso es lo que hice. Un jurado acusó a Diana Dyle de asesinato. Está cumpliendo una condena de 60 años en Texas. Aún hay mucho que no sabemos de los delirios de Diana Dyle. Aunque hubo un momento que le diagnosticaron esquizofrenia, no tengo claro que estuviera realmente afectada por esa enfermedad. Para colocarla en su escala de maldad, el Dr. Stone viajó a Texas para conocer personalmente a Diana Dyle. El Dr. Stone lo consideraba un reto. Me gusta estar en guardia porque sus experiencias con psiquiatras no han ido bien. Ella niega ser una enferma mental. Stone se reunió con Diana Dyle en la cárcel donde cumple condena. Comenzó la entrevista preguntando por su hospitalización en 1983.
¿Por qué crees que te llevaron al hospital? Lo que pasó es que Cheryl Thompson había llamado al hospital psiquiátrico y les dijo que yo perseguía a la gente por la calle con un cuchillo. Me llevaron a un psiquiátrico y ella dijo que la administración estaba preocupada por mí y que querían encerrarme. Su padre es importante en el Senado, o lo era entonces. Me tuvo encerrada 4 veces por cosas que yo no hice y entraba gente como Charles Manson y su familia. Venían por la noche y dejaban las puertas abiertas y hacían cosas que no debían. Fue entonces cuando nos divorciamos. ¿Por qué crees que os divorciasteis? Estuvimos juntos 20 años, pero alguien nos atacaba a nosotros y a nuestra familia. Mucha gente te ataca a ti y a tus hijos. Hay problemas y tú no has hecho nada. Tus hijos no han hecho nada. Tu marido tampoco. Algo dentro de mí me dijo que era importante averiguar qué iba mal. Así que nos divorciamos y trabajé para el FBI e intenté descubrir quién estaba atacando a nuestra familia. El delirio de Diana la lleva a la conclusión de que Cheryl Thompson es responsable de los ataques a su familia que ella percibe. Parece que iba a por ti. Bingo, eso es. Su padre dice que está celosa de mí. No sé si tiene celos porque gané en el casino o por mi récord como deportista o porque me casé con un marido que tiene éxito y es responsable. No tengo ni idea de por qué está celosa. Tu vida parece llena de coincidencias. No. Nunca me pasó nada malo que no estuviera directamente relacionado con Cheryl y sus amigos de las editoriales. Tiene 2 libros en los que miente sobre mi familia. Uno se llama Eso es veneno y el otro Qué montón de basura. Para mí es intencionado, muestra su intención. Tiene amigos en las editoriales y es esa la gente con la que he tenido todos estos problemas. La amplitud de miras de sus creencias es impresionante. Su colorido esquema de pensamiento delirante ha creado un tema singular en el que todo fluye. Cuando habla sobre esto, nunca resbala. Creo que hay un grupo de editores que no son muy leales a Estados Unidos y que están relacionados con el Partido Comunista. Están relacionados con el Partido Nazi. Parece que esta gente está trabajando a nivel clandestino. Entiendo lo que dices. Piensas que como no has oído hablar de ellos, no existen. La experiencia de entrevistar a la señora Dial fue fascinante y frustrante al mismo tiempo. Estaba cómoda con sus respuestas y no le molestaban mis preguntas. No parece molestarle lo más mínimo que su visión no sea popular. Empecé a pensar en ella como una tenista profesional. Daba igual lo que le lanzara. Me devolvería un revés o una bola con efecto sin mayores problemas. Y siempre caía en mi lado de la pista, nunca en la suya. El Dr. Stone pasó al asunto de Jack Ferris. Jack me había envenenado justo el día del nacimiento de Hitler, en abril. 20 de abril. 20 de abril de 1997. Me dijo que había matado a mi abuela el 10 de enero de 1997. Y empecé a experimentar los mismos síntomas. ¿Puedes especificar? Bueno, veía que flotaban cositas negras en mis ojos y tenía unos dolores de cabeza tremendos. No tenía el control habitual de mi cuerpo y de mis sentidos que solía tener. Las creencias de Dial son intensas. No había pruebas médicas de que la envenenaran. Pero ella lo pensaba y su mente ha creado síntomas para reforzar ese pensamiento. La clave para entender sus delirios puede estar en el pasado. ¿Cuándo empezaron los problemas? El problema comenzó cuando conseguí un récord mundial en el instituto. Y cuando fui a UCLA me preguntaron si quería entrar en el equipo de natación y dije que sí. Entonces recibí una llamada amenazándome de muerte. Acabaremos contigo y con todos los demás si entras en ese equipo. Aquel fue el primer problema grave.
Tampoco existen pruebas de que tuviera ningún récord mundial en natación. Esto demuestra la grandiosa naturaleza de su delirio. Siente que es el objetivo por sus atributos positivos y logros. El delirio para expandirse ya fue de adulta, después de casarse con George Gallo y tener un hijo. Entonces tuviste tu primer hijo en el 81, ¿no? Sí. Sí, entonces... Pasó algo antes de eso. ¿El qué? George vino un día del trabajo y dijo que un amigo iba a Nevada a apostar y quería saber si iríamos con él. Así que fuimos y entramos en el casino, donde gané a un hombre llamado Will Harvey. Es el tío al que acabé disparando. Pero aquí en Texas utilizaba el nombre de Jack Ferris. ¿Y crees que era la misma persona? Sí, creo que era la misma persona. Destaca la fuerza del delirio de Dyle. Su mente elabora constantemente historias imposibles, que para ella arrojan luz sobre la trama en su contra. El tío al que disparé me dijo que le habían pagado para seguirme. Era un contrato. Le ofrecieron $1.000 millones para envenenar a la gente que no le gustaba a Cheryl Thompson y a su padre. ¿Te dijo eso o...? Sí, me lo dijo. Cheryl Thompson no existe. Es una creación de la delirante mente de Dyle. Ella se ve como parte de una conspiración política mayor, orquestada por su némesis imaginaria. Jack dijo que tenía problemas con la gente para la que trabajaba. Así que dijo que se había cargado el edificio federal de Oklahoma e intentó incriminar a McVeigh y Nichols. ¿Crees que lo hicieron mal en Oklahoma? Bueno, solo te digo lo que me contó ese hombre. Dijo que fue allí y se cargó el edificio federal e intentó que pareciera que lo había hecho Timothy McVeigh, ¿sabes? ¿Pareces muy segura de eso o crees que...? Te digo lo que me contaron. Ya sé que te dijeron eso, pero ¿tienes la más mínima duda de que sea verdad? Ninguna duda, ninguna, ¿vale? A ver, ¿no crees que es extraño que Jack se te acercara y te dijera que era responsable del edificio Moore? No, porque estaba preparando su propia muerte. Quería que lo disparara. Intentaba librarse de mí. Me impactó la simpática locura de Diana Dyle. Es raro ver a alguien con delirios dominar tan bien la situación. Ella no suelta el discurso inconexo que es característico de la esquizofrenia. Creo que sufre un desorden delirante, un estado que comparte con la esquizofrenia las creencias irracionales. Dyle temía realmente por su vida y sentía que no tenía más opciones que matar a su compañero de piso. Debido a la naturaleza de estas creencias delirantes, la coloco en el nivel 7 de mi escala de maldad. Al colocar a los asesinos en su escala, el Dr. Stone considera la enfermedad mental como un factor atenuante. En este caso parece cierto, ya que se apodera de su mente y golpea sin avisar. Pero para algunos asesinos, la locura es por propia elección. Estos son para el Dr. Stone los más malvados. Perfil de un psicópata. Cuando analiza criminales delirantes, el Dr. Stone se encuentra a menudo percepciones distorsionadas y pensamientos equivocados que aparecen sin avisar. Pero la mayoría de estos asesinos buscan la locura. Son depredadores y planificadores como Eric Weisslein. En 1993, el agente de seguros Eric Weisslein estaba paranoico. Creía que le seguían y discutía con objetos. Pero aún no había asesinado a nadie. Weisslein muestra un comportamiento de muchos asesinos en serie, pero la causa de este comportamiento es solo una de las cosas que lo separa. 1975, Hobart, Indiana. Eric Weisslein era un niño activo y encantador, pero también impaciente y travieso. Cuando tenía 12 años le expulsaron del colegio por fumar marihuana.
Con 18 ya era un adicto a la cocaína. Sus familiares notaban un comportamiento inquietante, tenía mucho carácter y tendencia a mentir. Desde pequeño, Weisslein mostró tendencias psicópatas que comparten muchos asesinos. Un discurso lascivo, indiferencia por los demás y, más significativamente en este caso, cautivador. Su adicción a las drogas alimentaba su juego psicópata. Weisslein trabajaba como vendedor de seguros para ancianos. Pronto se ganó una buena reputación por lo bien que hablaba y vestía. Con dinero, el consumo de cocaína se le fue de las manos. Se volvió paranoico. Pensaba que le seguían. Empezó a llevar consigo una botella de cloroformo. Más tarde declaró que lo hacía como protección. Según aumentaba su paranoia, a Weisslein le costaba continuar con el hábito de consumir. Empezó a utilizar a sus clientes ancianos. Vendía pólizas de seguro falsas y utilizaba el dinero para comprar cocaína. Estaba colocado durante horas. Paralizado por las sospechas, Weisslein se convenció de que sus perseguidores le controlaban y que habían instalado micrófonos en las paredes. El delirio de Weisslein parecía estar directamente relacionado con su adicción a las drogas. El consumo prolongado puede producir síntomas fuertes y duraderos similares a la esquizofrenia. Cuanto más crecía su paranoia, más viciosos eran sus actos. Cuando una anciana rechazó su oferta de seguros, Weisslein la obligó a entrar en casa. Le hizo perder el conocimiento con cloroformo. Después la asfixió y le robó. Tiró el cuerpo al río Missouri. La policía descubrió después el bolso de la víctima en el coche de Weisslein y fue arrestado. Los investigadores descubrieron un patrón de conducta. Coincidía con una serie de asaltos a personas mayores. Con la droga como acicate, Weisslein había robado a otra anciana. Era sospechoso de otros 2 asesinatos. El número exacto de víctimas se desconoce. Durante el juicio, sus abogados argumentaron que tras años de consumo, las drogas le habían causado psicosis y que debían tenerlo en consideración. El consumo de drogas como factor atenuante aquí es absurdo. Para mí aumenta su maldad. Weisslein se ponía él mismo en un estado alterado, donde tenía más posibilidades de cometer actos atroces. Un jurado le declaró culpable de asesinato en marzo de 1994. Cumple cadena perpetua en Missouri. Antes de colocar al asesino en su escala de maldad, el Dr. Stone valora la mente, el motivo y los crímenes de Eric Weisslein. Como en los casos de Herbert Mullin y Diana Dyle, la mente de Weisslein estaba nublada por pensamientos delirantes. Pero Mullin y Dyle padecían una enfermedad mental. Los delirios de Weisslein eran causados por el exceso de drogas. La preparación de Weisslein para el asesinato y los atracos revelan un grado de premeditación. Por esto lo coloco más arriba que a Mullin y Dyle, en el nivel 16. Psicópatas que cometen múltiples actos violentos. Asesinos delirantes. La investigación médica ha desvelado algunos factores que los llevan a sus mundos distorsionados. Aunque hay similitudes en cómo afrontan esta experiencia, la causa de sus estados mentales es lo que los distingue. Esto determina dónde aparecen en la escala. Considero que un asesino involuntariamente afectado por la enfermedad mental será menos malvado que un asesino cuya realidad distorsionada la produce uno mismo. El Dr. Stone continúa analizando los actos brutales de los asesinos delirantes para comprenderlos.
y así poder ayudar a prevenir sus horrorosos crímenes. Esto es solo un paso en su viaje por comprender y cuantificar la maldad.